Vamos a continuar hoy con el tema, la enseñanza central de Kefas y Rab Shaul entre los gentiles. En la clase anterior estaba compartiendo con ustedes acerca de la enseñanza central de los apóstoles con el pueblo judío en la ciudad de Jerusalén, con relación a Yeshua, desde su nacimiento y también el inicio de su ministerio, el fin de su ministerio, su muerte, su sepultura y su resurrección, ascensión y su retorno. Toda esta enseñanza fue la que se dio a conocer por medio de los apóstoles. Ahora, vamos a ver en este momento el pensamiento, la enseñanza de Barnaba, de Shaul, entre las naciones gentiles. Los primeros apóstoles se enfocaron en la ciudad de Jerusalén. Pero ahora tenemos un segundo grupo de apóstoles conformado por Barnaba y Shaul, y son enviados en Antioquía de Siria. Y de ahí partirían para el resto de las naciones gentiles. Todo lo que se relaciona a Asia Menor, todo lo que es Grecia, Atenas, Macedonia, Roma. Vamos a continuar viendo acerca de la enseñanza que dieron a conocer. Primeramente, la enseñanza de Kefas en la casa de Cornelio. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 hasta el 48. Dice: entonces Kefas tomó la palabra y dijo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Él envió palabra a los hijos de Israel, proclamando Shalom por medio de Yeshua HaMashiach, quien es Señor de todos. Hagamos una pausa. Aquí tenemos ahora a Kefas, que había sido enviado por medio de un ángel hacia Cesarea, donde se encontraba un personaje llamado Cornelio, un extranjero, un gentil, que no es un ciudadano judío. Él es un ciudadano romano, parte del ejército. Pero ese personaje tenía temor de Elohim, tenía temor del Todopoderoso, amaba al pueblo judío, había hecho limosnas, había dado dinero para apoyar a los pobres en la tierra de Judea. Asimismo, había elevado sus plegarias a Elohim, el Todopoderoso. Y viendo el Eterno el corazón de este personaje, pidió a Kefas que fuera a asesorarlo, que lo encaminara por la senda de justicia, por la senda que marcó Yeshua HaMashiach. Y después de haber entendido el plan del Todopoderoso, Kefas
rompe con los prejuicios, sobre todo contra los gentiles. Y de esta manera, sin demora, acude a la casa de Cornelio, diciendo: en verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas. Es como decir, nosotros los judíos estábamos haciendo esa diferencia, pero el Abacadosh no hace diferencia. Lo mismo le es enseñar al pueblo judío como también a los gentiles. Por lo tanto, sigue él diciendo: sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No dice solamente la justicia será declarada al pueblo judío, sino que dice de toda nación se agrada. De aquella persona, de aquel pueblo, de aquella nación que busca agradar al Todopoderoso. Y luego dice el versículo 36, Él envió palabra a los hijos de Israel, proclamando Shalom por medio de Yeshua HaMashiach, quien es Señor de todos. Ahora, Kefas reconoce que el mensaje se dirige primeramente al pueblo de Israel, pero para eso el Eterno tuvo que fundar el reino de Israel, eligiendo al patriarca Abraham. Así que fue necesario que nuestro Abacadosh eligiera a un personaje que formara un pueblo, una nación, y que en medio de esa nación vendría el personaje que habría de bendecir a las naciones mediante la voluntad del Todopoderoso. Eso es lo que hace referencia aquí. Y luego dice, proclamando Shalom por medio de Yeshua HaMashiach. Ahora, Kefas se da cuenta que el Todopoderoso le ha dado a conocer que Yeshua HaMashiach ciertamente estuvo en la tierra de Israel durante 3 años, ministrando al pueblo judío. Pero ahora, después de su ascensión, y una vez que ellos fueron ungidos para esta tarea, para la continuación del ministerio de Yeshua, entonces él da a conocer a Cornelio que Yeshua es el HaMashiach. No solamente HaMashiach de Israel, sino HaMashiach para los gentiles. Ahora, sigue diciendo, vosotros sabéis la palabra que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo, Tevilá, sumersión, que proclamó Yohanan, se refiere Yohanan Hamadvil, respecto a Yeshua de Nazaret, como Elohim lo ungió con la Ruach HaKodesh y poder, y este anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Quiere decir que Cornelio sabía muy bien, tenía referencia suficiente de la obra del ministerio de Yeshua HaMashiach. Él pensó que Yeshua HaMashiach era asignado solamente para el pueblo judío, pero nunca se imaginó que la enseñanza de Yeshua HaMashiach también tenía que ser para todos los extranjeros. Es así como podemos escuchar a Kefas
y seguirle en su enseñanza, diciendo: este anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén. A este mataron colgándolo en un madero. Sin duda, Cornelio sabía todo esto en detalle. Versículo 40. A este levantó Elohim al tercer día y le concedió hacerse visible. Kefas está hablando de la resurrección de Yeshua HaMashiach. Es decir, Kefas está diciendo: Cornelio, tienes que conocer toda la verdad acerca de Yeshua HaMashiach. No es solamente que conozcas la historia, la cultura del pueblo judío, sino que sepas quién es Elohim, a quién envió para ministrar al pueblo judío y para ministrar a los gentiles. Entonces le dice: el Eterno lo levantó de entre los muertos y fue visible entre nosotros. Cuando resucitó, no se dio a conocer a toda la gente en Eretz Israel, sino que dice: a unos testigos designados de antemano por Elohim, es decir, a sus discípulos. Eso es lo que está dando a conocer a nosotros que comimos y bebimos con él. Somos testigos de ese acontecimiento tan maravilloso de la resurrección de Yeshua. Dice 42: y nos mandó que proclamáramos al pueblo. Escuchen esto: y nos mandó que diéramos a conocer, es decir, al pueblo judío, y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos. Este ha sido señalado por el Todopoderoso, que sería el juez de los vivos y de los muertos. ¿Asignado por quién? Por Elohim. De este, o sea, de Yeshua HaMashiach, dan testimonio todos los profetas. Es decir, todos los que el Eterno escogió, desde Abraham, desde Moshe, Josué, David, Isaías y así, todos los personajes que nosotros conocemos como los profetas recibieron ese mensaje del Todopoderoso con relación al futuro de Mashiach, en este caso de Yeshua. Ahora dice: de este dan testimonio todos los profetas, todo el que cree en él. La palabra hebrea emuná es tener una convicción en él. Recibe el perdón de pecados por medio de su nombre. Así que el propósito de Yeshua es garantizar el perdón de los pecados, primeramente del pueblo judío y luego de las naciones entre los gentiles. Ahora, esta palabra perdón de pecados confundió a los rabinos, a los maestros en la época de Yeshua, cuando se dirigió no solamente a hombres sino a mujeres, declarándoles: tus pecados son perdonados, ve y no peques más. Y algunos maestros podían decir: ¿quién es este que pretende perdonar pecados? Solamente Dios puede hacerlo.
Y tenemos que también aclarar esto. Constantino en el año 325 tomó estas palabras para poder entonces decir, si Él perdonó pecados es porque es Dios. Y no es así la interpretación. Él perdonó pecados porque el Abacados lo autorizó a hacerlo. Yeshua HaMashiach vino en representación del Abacados, del Todopoderoso. Así que tenían la facultad de conceder el perdón de los pecados. Así como está definiendo Kefas. Entre el tiempo de Yeshua, el tiempo de los apóstoles, no había confusión. Todo lo que se refiere al primer siglo, no había ninguna dificultad para interpretar estas palabras. Los apóstoles, los discípulos sabían perfectamente bien que Yeshua HaMashiach era sencillamente un representante legal del Padre. Así como Moshe fue declarado Elohim para el pueblo, así como Moshe fue declarado Elohim para Faraón. De la misma manera, Yeshua HaMashiach se le da la autoridad, pero a través de los siglos, como en este caso, en el año 325, los grupos se confundieron con estos términos. Lo que no se discutía en el primer siglo, empezaron a discutir, empezaron a hacer credos, teologías que hasta hoy permanecen. Ahora, sigamos el versículo 44. Aún estaba hablando Kefas estas palabras cuando la Ruach HaKodesh cayó sobre los que oían la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían ido con Kefas se asombraron de que también sobre los gentiles había sido derramado el don de la Ruach HaKodesh. Tenemos aquí un punto muy importante. Kefas no hizo énfasis sobre la Ruach HaKodesh, como sucedió en el año 325. Que hay que hablar quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo, quién es el Padre. Vino después una serie de puntos, de enseñanzas, de doctrinas que estaban sacadas fuera del contexto. Kefas ni siquiera está tocando tema de la unción que ellos habían recibido. Simplemente empezó a enseñar lo que consistió el ministerio, la vida de Yeshua HaMashiach. Y mientras él estaba dando a conocer esta enseñanza, ¿qué sucedió? Dice este versículo, y aún estaba hablando Kefas estas palabras cuando la Ruach HaKodesh cayó sobre todos los que oían la palabra. No estaba en Kefas para ministrar la Ruach HaKodesh. Kefas estaba para ministrar la palabra, la enseñanza. Pero el que ministra la unción de la Ruach HaKodesh es Yeshua por la autoridad de nuestro Abacados. Y esto sorprendió a todos los que habían acompañado a Kefas.
Se quedaron atónitos, admirando de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es posible? Pero ¿quién puede impedir esto? ¿Podrá Kefas impedir? ¿Podrán ellos mismos, los testigos judíos que acompañaron a Kefas, de impedir al Eterno, al Todopoderoso? No está en la voluntad humana en determinar las cosas que se van a hacer o que no se van a hacer. A los discípulos les dice, estén en Jerusalén y no salgan de Jerusalén hasta que se cumpla y llegue la promesa de mi Padre sobre ustedes. Eso refirió Yeshua a sus discípulos. Así que la unción de la Ruach HaKodesh vino sobre los apóstoles también, estando en Jerusalén. No dependió de ellos, dependió del Todopoderoso. Y asimismo aconteció en la casa de Cornelio. Recibieron la unción de la Ruach HaKodesh. Por eso dice que los fieles de la circuncisión, que eran judíos, que habían ido con Kefas, se asombraron de que también sobre los gentiles había sido derramado el don de la Ruach HaKodesh, porque los oían hablando en lenguas, magnificando a Elohim, de la misma manera como sucedió en Hechos capítulo 2. Había ahí en la fiesta del Shavuot representantes de todas las naciones que eran judíos, sobre todo, habían acudido a Jerusalén a celebrar la fiesta, el tiempo señalado del Todopoderoso Shavuot. Y mientras se encontraban ahí, primeramente, los apóstoles de Yeshua y todos los discípulos que habían seguido, todos ellos fueron ungidos por la Ruach HaKodesh y el Eterno les permitió expresar la palabra del Todopoderoso en la lengua de cada uno de los judíos de diferentes naciones que estaban presentes en ese momento. Así como relata Hechos 2, así sucedió en la casa de Cornelio. De esta manera, todos entendieron que era un plan del Todopoderoso. Kefas lo primero que vio es la aprobación del Abacados a los gentiles. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué impide que estos sean bautizados? ¿Habrá algo que impida a los gentiles? No había ningún impedimento. Entonces ordenó que todos hicieran tevilá, que se sumergieran en el agua y dieran a conocer en la era de Yeshua HaMashiach. Esta es la enseñanza que dieron a conocer los apóstoles, primeramente al pueblo judío y ahora entre los gentiles.